Buenas, muy buenas tardes a todos. Ahí veo que Lili están entrando. Buenas. Buenas tardes. Mica, Alejandra, Alejo. Ahí están conectando. Buenas, buenas. Ahí está llegando Miranda. Buenas. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Liliana, ¿estás por ahí? Ahí está llegando Ixa. Qué bueno, han venido un par. Buenas. Bueno, vamos a esperar que sigan llegando. De todas maneras, si quieren, si desean habilitar cámara un ratito, así nos saludamos, podemos charlar, o micrófono al menos. A ver si me escuchan bien. Alejo, vos que escribiste en el chat, por ahí si me decís, ¿escuchan bien? Ahí está llegando Guadalupe. Hola, ¿se escucha bien? Hola, qué bueno. Bueno, he decidido usar Zoom, les cuento, porque es el programa que yo sé usar, pero si de esta reunión decidimos usar Meet, podemos usar Meet. Ahí viene Micaela, Brian, qué bueno, estamos llegando. Hola, Guada. Hola, Meli. ¿Cómo andás? Bien. Qué bueno, qué bueno. Y la veo a Liliana conectarse. Ahí viene Diego. Vamos a dar un ratito que empiecen a llegar, que seamos más o menos un par. Bueno, un poco la clase de hoy tiene que ver con esto, con charlar un poquito, por eso decidimos pasarnos a esta plataforma que permite un poco la interacción. La idea de hoy es justamente esta, ¿no? Que podamos recuperar las impresiones que ustedes tienen de la cursada, cómo les está yendo, cómo les está resultando. Y bueno, si tienen alguna duda teórica, tienen la posibilidad de charlar con Liliana, conmigo, con Brian, y bueno, poder ir saldando las dudas. La idea de este cuatrimestre en la virtualidad va a ser esta, ¿no? Como que podamos tener un par de clases teóricas y cada tanto alguna clase de estas de intercambio para que, digamos, no se acumulen todas las dudas ni todas las consultas y ustedes no sigan, digamos, no sigamos avanzando en la cursada con dudas acumuladas, ¿no? Porque a veces, por no entender un tema, nada, vamos complicándonos la cursada. Y lo real es que tenemos ganas de que esta cursada, que nada, que quienes podamos ir haciéndola, les sea de provecho para todos y que pueda ser una buena cursada de antropología. Entonces la idea es, cada tantas clases, abrir este espacio de diálogo, de intercambio, y a la vez, seguramente, para los prácticos también vamos a usar este tipo de plataforma que nos permita, nada, el ida y vueltas. Digo para los prácticos porque la idea del práctico siempre es, bueno, como les había dicho en las áreas de Instagram, de Facebook, la idea de los prácticos es que podamos poner
en acción, ahí viene Luciana, que podamos poner en acción los conceptos teóricos que van apareciendo. Así que, bueno, quisiera escucharles, quisiera que nos presentemos. Ahí vino Luciana, hola Luciana. Qué bueno, una valiente que abre la cámara. Bien, Luciana, bien. Bien. Cuando ahí viene llegando más gente. Buenas, Facundo, buenas. Ahí va a venir Silvana. Y bueno, la idea un poco es esta, la que les contaba. Que podamos... Hola Silvana, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien. Acá en la virtualidad. Atrapada en la virtualidad. Che, bueno, Como todos. quisiera, que le contamos ahí a Silvana y a Luciana, que por ahí recién llegan, que esto, que la idea es, en esta primera parte, recoger un poco las impresiones que van teniendo de la cursada. En general primero, así como, bueno, ¿qué les parece? Si van pudiendo seguir las clases, si no las van pudiendo seguir, si tienen algún problema o algún inconveniente con la bibliografía, y después sí pasar a ver si tienen dudas, y eso. Yo le voy a pedir a Brian que está conectado por ahí viene alguien más, que por ahí haga de toma de asistencia. Lo que tiene bueno de Zoom es que ahí nomás aparecen los nombres, no es necesario tomar asistencia, sino que simplemente acá viendo las conexiones. Yo tengo una pregunta Sí. que es respecto a la bibliografía. Con el resto no puedo preguntar nada porque ya sería inmoral de mi parte. ¿Por qué? Pero bueno. No. Bueno, resulta ser que la revista, viste que hay una revista Sí. del National Geographic. Sí, yo tengo acá abierta para que voy a ir a aprovechar el Dropbox. Decime, sí. Yo no la encontré, pero la busqué en internet. Sí. O sea, no la encontré en la Biblia, no la encontré en el Facebook, yo no la tengo. ¿No está en el Y Dropbox? te iba ¿No a es preguntar. esta que dice acá la de Casi Humanos? Ah, puede ser, Fíjate. puede ser. Yo no me acordé del Dropbox. Eso es Claro. verdad, no revisé eso. Porque, claro, yo lo que traté de buscarla por internet, pero no, me parecía que el texto que me tiraba no era el que correspondía. Claro. Ahí en el Facebook, en el grupo de Facebook, fíjate que está antes de las clases de Lili, antes digamos que empiecen los vivos de Lili, está el Sí. Dropbox y ahí está. Si vos me decís de la National, ahí estoy mirando. Mira, te voy a compartir pantalla un ratitín. ¿Vale? Un ratito, así te muestro si estamos hablando de lo mismo. Ahí están viendo mi pantalla. Admitir a esta chica. A ver. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, pero ahora sale, sí, está Sí, compartiendo. para que no puedo Tenés que hacer clic en subirlo. el Dropbox. Ahí está. Creo que es esta la que decís vos, la de la National. El número 8, Casi Humanos. Esa. Sí, debe ser esa, porque esa no la tengo. Y ahí en el Está bien. Dropbox está, en el grupo de Facebook, perdón, está ¿El acceso? el acceso. Y no tiene nada, no tiene ningún problema, digamos. Vale. ¿No tiene clave? No. Bien, genial, buenísimo, gracias. ¿Cómo sería ahora? Bueno, las demás personas aquí presentes, cuéntenme qué les parece, cómo están yendo, cómo están siguiendo las clases. ¿Anda Lili por ahí? Voy a ver cómo hago para dejar de compartir pantalla. Está Lili. Muchachos. Hola Meli, Hola Meli, Hola. ¿te puedo ¿cómo hacer una estás? consulta? Bueno, yo estoy todavía tratando de terminar de leer los textos de lo que hablaba la compañera. Ajá. Lo demás, dentro de todo voy bien. Hasta que no termine de leer estos últimos textos,
no creo que tenga dudas porque, o sea, tengo que releer y ver si logro entender. Está bien. La hominización sí es uno de los temas que más me cuesta, así que... Sí, hominización es uno de los temas, ¿no? Como que, Sí, igual, yo ahora voy a ir escuchándoles, viendo las dudas que vayan apareciendo, pero también me gustaría dejar como algunas cosas, como algunos bloques para poder encarar el tema de hominización, sobre todo qué cosas a la cátedra nos interesa sobre la hominización, para que tampoco se quemen los pelos pensando o tratando de aprenderse datos que si bien son importantes, tampoco es que son. ¿Sabés qué, Marea? Bueno, yo digo que por ahí pasa que, viste, que hay 20 ejemplos de los parántropos. Sí, claro. ¿Son importantes? ¿Cuántos Claro. ejemplos? ¿Qué No, ejemplos? o sea, a ver, Liliana porque está acá, por ahí me escucha, o sea, no importan las o sea, jamás Liliana, ni yo, ni nadie le va a tomar en un examen la diferencia entre los parantropos, ¿sí? Entre un parantropus y otro parantropus, porque la verdad que ni siquiera a ustedes les sirve eso al momento de que decían, salvo, digamos, ir a dar clase. Y lo real también es que la hominización como contenido para la escuela secundaria se la damos a niñes de 12, 13 años. Entonces imaginen que nada, que hay cuestiones que no tienen, digamos, demasiado sentido que se aprendan y que se memoricen. Sí, a nosotras nos pasó con la hominización, a la cátedra, que hace, no sé, 6 años para acá, decidimos, bueno, alejarnos de la mirada biologicista, de esa hominización, y pensar en qué es esos procesos que tienen que ver con las cuestiones que no son, o sea, que nos importan a nosotros los cientistas sociales, y que tienen que ver con la humanidad específicamente, con la humanización, con qué cuestiones nos separan de lo animal. Esta pregunta tan antropológica, como decía Lili al principio de la materia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, qué es lo que nos distingue de los hombres, de los animales, a los hombres y a las mujeres? Bueno, justamente ahí prestar atención. En el camino también nos tenemos que deshacer de la idea de lo que decía Lili la semana pasada y la clase pasada, de la cadena evolutiva, de pensar que un homínido suplanta a otro homínido, y ahí también, digamos, pensar más bien en cuestiones que tienen que ver con la convivencia de especies. Ahí está Liliana, ok. Lili, si vos querés hablar, podés apretar el espacio. Apretando el espacio en la compu podés hablar. Si querés. Lo mantenés apretado mientras que hablas. Si escuchan de fondo un niño muy modosito, es mi hijito. Entonces, eso que te decía Silvana, no es necesario aprendernos los caracteres de los homínidos así de memoria, porque no vamos a preguntar eso jamás ni en un final ni en un parcial. Sí vamos a preguntar cuestiones que tienen que ver con cómo se ha pensado, cómo se pensó, cómo se pensó en el pasado, cómo se piensa en el presente, y la posibilidad de pensar en el futuro, el proceso de hominización de una manera compleja. Pero compleja no en la complejidad de, bueno, la lengua, dónde cambia, qué cambia, ¿no? La diferencia tipológica, sino la complejidad en el pensar. Está bien. Ahí contestó Liliana. Sin la complejidad de pensar cuestiones que nos hacen, o sea, ¿por qué? No sé, se me ocurre pensar a mí. ¿Qué nos distingue a nosotros como especie, a los sapiens sapiens, con los neandertales, ¿no? ¿Y qué hizo que nuestra especie, como dice la revista, ¿no? La especie sea la especie elegida, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Qué le pasó a nuestro cerebro? ¿Qué permite en las cuestiones físicas un cambio, ya sea de dieta o de comportamiento, que permitió que nuestro cerebro explote y empiecen a pasar cosas, como por ejemplo que empecemos a significar, ¿no? Empezar a ese pensamiento significativo, que tengamos lenguaje, un lenguaje que nos permita comunicarnos, no sé.
la cooperación. Acá Didi dice que tiene una duda con el texto de Rita Segato. No lo encuentra. Está en el Dropbox. Está en el Dropbox, ya te digo qué número. Yo te digo. El de Rita Segato es el número 12 en el Dropbox. Avísame si lo encontrás, Didi. No sé quién es Didi. Ahora, ¿se acuerdan los que son recursantes, las que son recursantes, o les que son recursantes? El práctico que correspondía a la unidad esta, a la unidad 1, la dominización, que hemos hecho un par de veces, un par de años, el ejercicio de armar un cuadro, una red, en donde pudiéramos ver la complejidad de la cuestión de la hominización. Bueno, eso es lo importante que tenemos que prestarle atención a esta unidad, ¿no? La complejidad de la mirada en relación a la linealidad que han tenido los estudios sobre la hominización en el siglo pasado, en el siglo XIX. Así que pensaba que esto que decía Liliana, ¿no? Que era una cadena evolutiva. Y eso lo tenemos que tener claro, porque cuando vayamos a darle clase a los pibes y a las pibas en la secundaria, o en el secundario, esas son las cosas que tienen que quedar claras. El pibe, la piba, no sé si se va a acordar de las cuestiones, ni ustedes, de las cuestiones tipológicas de los homínidos. Sí nos vamos a acordar de la complejidad y lo que nos distinguió como especie de los otros homínidos. ¿Alguien quiere contarnos su experiencia en la cursada de antropología? ¿Cómo le está yendo? Si las clases les copan, están bien. ¿Alguna sugerencia o ya entramos de lleno a las dudas que tengan o no? No, las clases están buenas, están buenas. Y sabes que, viste, bueno, yo hablo de mi experiencia desgraciada, que bueno, nada. Para mí el hecho de que no sean tan extensas está bueno, porque, bueno, Lili la tiene re clara ya y es bastante gráfica y sintética. Y Sí, eso ayuda, porque si lo hacen muy largo, esto de la virtualidad te mata y claro, terminás durmiéndote arriba de la computadora. claro. A mí lo que me ha pasado es que me sirven esas clases así, pone 2 o 3 clases así, aunque sean sintéticas, pero es como que vos te concentrás en la lectura después y desandás un montón de cosas. Claro, Entonces, para mí está bueno. claro, sí, sí. Bueno, sí, un poco esa es la opción de hacer las clases cortas, que debe ser un esfuerzo enorme para Lili, así que gracias, Lili. Aparte después te suben el archivo y si tenés dudas, lo volvés a repasar y eso está re bueno. Sí, sí, sí. ¿Quiénes cursan Sí. por primera vez antropología? Que no tengan la suerte de conocernos. Si vos, te había cara de nueva, Luciana, ¿sabes? Epa. ¿Hay alguien que sea nuevo? Y y que sea la primera vez, digo, como porque también eso, conocernos por la virtualidad es distinto, digamos. Me parece que quienes conocen a Liliana o me conocen a mí, también saben cómo trabajamos, entonces ameniza, digamos, la cuestión. Hola, ¿se me escucha? Sí, hola Miranda. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No, yo quería decir que concuerdo bastante con lo que dijo recién Silvana, si no me equivoco. Sí, Porque yo la última clase no la vi, pero digo que, digamos, vengo siguiendo las anteriores y me gusta mucho el formato porque son cortas, son unas explicaciones bastante claras, entonces obviamente siempre tenés la ayuda de la bibliografía, ¿no? Como para orientarte, pero digamos que como primera explicación es tan bueno como para introducirte en los temas.
Yo personalmente nunca había cursado de esta cátedra, entonces como que a veces tiran ciertos conceptos que capaz la primera vez se me complica comprenderlos bien, pero las explicaciones de Lili sí son concisas, son claras, entonces es como que te da una gran mano en ese sentido. Sí, sí. Genial. Bueno, bienvenida a Antropología. Entonces, es la primera vez. Ay, y a mi perra. Bueno, genial. Genial. Estaba pensando que por ahí, si no hay dudas específicas ahora en este momento, les podría dejar subido, ahora cuando termine la clase, al Facebook, a alguna guía de lectura sobre la unidad 1, como para que tengan, para acompañar las clases, digamos. El práctico, ustedes ya saben que va a ser el 14 de septiembre, y va a ser más bien sobre la unidad 2, así que esta unidad 1, digamos, teníamos esta oportunidad para charlar y sacarnos dudas, pero bueno, si quieren les subo una guita de lectura como para acompañar. ¿Alguien más quiere contarnos su experiencia en la hermosa cátedra de antropología? Marlene, Hola, Mary. Hola. ¿Cómo andas, Nasa? ¿Cómo estás? No, me acabo de unir y te acabo de escuchar que va a haber práctico de esta unidad. No, vamos a tener el práctico número 1 la semana del 14 de septiembre, en 2 semanas. Que en realidad yo lo tengo pensado más bien sobre la unidad 2 que de cazadores recolectores. De todas maneras, estaba pensando en subirles una guía de lectura para esta unidad. Bueno, también escuché lo de que estabas contando de si nos acordábamos los recursantes que alguna vez en un trabajo tuvimos que hacer. Lo tengo yo, si quieren lo comparto, pero tengo un cuadro que había realizado. Que estaba re bueno, me acuerdo, ¿no, Nasa? Lo hice con un programa que te hace una red conceptual, sí. Y había hecho lo puedo compartir en el Facebook, si queda. De una. Si lo tenía corregido. De todas maneras, en la clase pasada, Lili, vieron que iba mostrando imágenes. Hay una de las imágenes que está muy buena, en realidad, esa es la imagen que a mí más me copa, porque es bien gráfica, que eran cuadrículas, y estaban las líneas para arriba, que iba abriendo, bueno, un solo tipo de homínido en África, y después las variaciones. Pero digamos, todo esto de lo gráfico para pensar el proceso de hominización tiene que ver siempre con esta idea de abandonar la linealidad, ¿sí? Esta idea de la cadena, de abandonar la idea de la cadena de la evolución, digamos. No podemos pensar más ni como historiadoras, ni como historiadores, ni como antropólogos, ni como nada, pensar en el eslabón perdido, digamos. Pensar en que hay una superposición de homínidos por homínidos, digamos. Eso es algo que nosotras necesitamos que quede clarísimo. Y bueno, por eso en los prácticos siempre apuntábamos a que se grafique esta idea, porque bueno, a veces es re loco, porque hablamos todo el cuatrimestre, o sea, toda la parte de la unidad. No abandonar la idea de la cadena evolutiva, abandonamos la cadena evolutiva. Y cuando entregan los prácticos, dicen, porque la cadena de la evolución, no podemos pensar más la cadena evolutiva. Entonces, es eso. Si lo querés subir, al menos el cuadrito estaría buenísimo, Nasa. Lo subo. Porque bueno, es eso, es como ir viendo de manera gráfica la complejidad. Y sobre todo pensando que este tipo de contenidos a ustedes les van a servir ahora para probar antropología, seguro, pero que si alguna vez los van a poner en práctica en un aula como docentes, va a ser en la primaria, digamos, principio de la secundaria. 12 años, 13, ahí está en el diseño curricular la hominización. Entonces, como docentes, como investigadores, o como la parte de la profesión que quieran desarrollar, no abandonar la cuestión crítica. Entonces, pensar, si volvemos a la cuestión de la cadena de la evolución y el eslabón perdido, estamos reproduciendo teorías que son del siglo XIX. Estamos reproduciendo miradas sobre el proceso de hominización que es de otro siglo, que ya no nos corresponde. Y ahí es donde, digamos, es ahí donde queremos
a donde queremos llegar. Ahora, esto que decía hoy Silvana, no sé si estaban todos conectados cuando Silvana preguntó, lo de la especificidad de los parántropos. Ay, Liliana. Vamos a admitir a Lili. Sí, no. Generalmente no preguntamos, a ver, ¿qué tipo de mandíbula tenía, ¿no? El parántropo sarasa? No, pero vamos a preguntar, según o sea, que a partir de determinados rasgos físicos, sí, determina qué tipo de alimentación tiene, qué tipo de medio ambiente lo rodea. Las preguntas ahí también son interesantes pensar en esto. O sea, nosotros esta unidad nos sirve y a ustedes para pensar también los métodos de datación de la antropología, ¿sí? Porque la única manera para rastrear cuestiones que tengan que ver con nuestros antepasados tan remotos son cuestiones que tienen, digamos, el aporte de la arqueología y ¿cómo es que se llama, Nini? Si estás por ahí me lo anotás, es como paleoantropoqueología, no sé cómo es, pero es eso, ¿no? Es la antropología, la arqueología, ahí al servicio de la datación. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo hablo mucho, le pido perdón. En efecto. ¿Algún muchacho? Profe, ¿puede ser que me habías mencionado cuando justo se conectó la compañera? Sí, puede ser, pero porque yo voy tirando así. Y dije, bueno, Marlene. Ah, no, porque no. Hola, No escuché que me preguntaste, no sé si me ibas a preguntar si yo era recursante o qué, no. No, Pero ¿cómo escuché estás? Marlene. ¿Qué te pasa con la materia? ¿Cómo la estás Ah, llevando? no, esta primera unidad, igual no vi las clases todavía, pero bueno, a mí lo que me pasa es que esta modalidad está re buena, pero yo soy re desorganizada, así que siempre las veo cuando llega el práctico, no las puedo seguir al día. Pero sí, los textos los vi, ya los tengo todos resumidos, creo que esta primera parte el año pasado igual no había tenido mucha dificultad. Por ahí, hoy me estaba acordando, porque estaba cursando americana, Sí. se me va a abrir el agua. Que estaba recordando algunas cosas que habíamos visto el año pasado, Sí. y bueno, y estaba haciendo otras lecturas y también me acordaba de lo que habíamos visto de la evolución del año pasado, también Claro. la idea de cómo había cambiado. Así que no, es darle un repaso más para no atrasarme tanto nomás, pero en esta primera parte, Bueno, joya. bien. Bueno, americana, antropología y americana están ahí de la mano. O sea, todo lo que vemos en antropología sirve para las primeras unidades americanas, es increíble. Por algo están armadas así las materias, pero sí, el poblamiento de América, la datación. Americana tiene un perfil un poquitito más arqueológico por Julieta, pero sí sirve. Eso que dijo Marlene también me sirve de puntapié con el tema del concepto de evolución, que también es otra cosa que vemos mucho en esta unidad, que nos interesa que quede claro, digamos. Por eso le ofrecemos distintos textos para poder trabajar el concepto de evolución. Está el texto de la teoría de Darwin y Unbalance, la teoría de la evolución según Jay Gould. Tenemos una Usuaga. Sí. Pero sobre todo nos interesa, insisto con esto, nos interesa repensar el concepto de evolución, porque pareciera que el concepto es un concepto que nos dieron una vez y está para siempre, y sin embargo el mismo concepto de evolución ha cambiado como ha cambiado la idea de la evolución. Y ahí también, digamos, eso es también otra cosa importante de esta unidad, ¿sí? ¿Qué se entiende por evolución? ¿Cómo se modificó el concepto de evolución en el tiempo? Y si hoy se puede entender evolución de la misma manera que lo entendía, no sé, Darwin en el siglo XIX. Que obviamente la respuesta es no. ¿Alguien más quiere decirnos algo? ¿No? Bueno. ¿No puedo hacer un pequeño comentario? ¿Sí? Comentario / dudas. Sí, decime.
Este concepto de evolucionismo que es dinámico, ¿no? Y que va cambiando a través del tiempo, también puede ser que también esté ligado, digamos, a, a la, al concepto de civilización. Claro. No sé si está bien. Sí, sí, ¿por qué? Porque, a ver, vos dijiste evolucionismo, ¿no? Y estábamos hablando del concepto de evolución. Cuando hablamos de evolución como concepto, digamos, lo distinguimos de evolucionismo porque evolucionismo refiere específicamente a la teoría, digamos, a la teoría antropológica, histórica, ¿no? O a la corriente historiográfica o la corriente antropológica que habla, o sea, que se basa en el concepto de evolución para entender el mundo o la sociedad. Pero sí es cierto que la palabra y el concepto de evolución, el concepto, sí, de evolución, viene ligado al concepto de civilización, digamos, nacen en la misma época y son los conceptos que van rigiendo junto con el de razón, digamos, tiñen el siglo XIX y las teorías sociales, las teorías científicas del siglo XIX. Van de la mano. Entonces, cuando nosotros vamos a ir leyendo, eso es un poco lo que decía Lili en las clases pasadas cuando hablaba de esto, ¿no? A las primeras clases, antes de meter en evolución. Cuando ella decía, bueno, ¿de qué manera se han entendido las sociedades y los grupos sociales en el siglo XIX y cómo la antropología en sus inicios pensó a las sociedades como si fuera justamente en estadios evolutivos que van desde lo menos civilizado a lo más civilizado, como si eso pudiera medirse, ¿no? O sea, como en realidad en el siglo XIX pensaban que sí, que era posible medirlo y ubicar a las sociedades en distintos estadios dependiendo de las características físicas que tuvieran. Pero bueno, hoy ya sabemos que esa mirada carece como de complejidad y también carece de espíritu crítico. Va, no sé si es lo que carece, pero sí que por lo menos ya no podemos pensar en las sociedades, ni en términos evolutivos, ni en términos de civilizatorios. Porque, digamos, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque justamente pensar en términos de evolutivos y en términos civilizatorios nos coloca a quien nombramos a los otros grupos sociales como más o menos civilizados, más o menos evolucionarios, como si estuviéramos en un pedestal evolutivo, ¿no? Y en este pedestal, este es el concepto de otredad que hablaba Liliana también. Desde este concepto, desde este lugar, yo puedo organizar, puedo distribuir y puedo caracterizar a otros grupos sociales, cuando en realidad nada me dice que yo o mi grupo social es más o menos evolutivo, más o menos civilizado. Ahí está hablando Nini en el chat. No sé si pueden ver el chat ustedes, ¿sí? ¿Todes? Bueno, ahí Lili va hablando. Ay. Bueno, eso. No se puede, nadie, no hay chance de que en un grupo social se piense que está en mejores condiciones o que tiene mayores posibilidades como para poder categorizar, distinguir, clasificar a otro grupo social. ¿Más o menos quedó claro, Miranda? Sí, clarísimo. Claro, es lo que dice Lili ahí, ¿no? La evolución significa cambio, pero no tiene una dirección hacia la perfección. Y ese también es otra de las críticas a este siglo XIX, que pensaba el tiempo siempre en una dirección, ¿no? O sea, como que el tiempo histórico y el tiempo social tenía un solo camino, que era para el futuro, para adelante, y que era justamente el pasado lo menos civilizado y el futuro lo más civilizado. Y justamente es eso lo que se cuestiona del pensamiento decimonónico del siglo XIX. ¿Alguna persona que quiera tenga otra pregunta o algún comentario sobre la materia? A ver, en el chat, si están viendo. Lili, te veo. Te vemos, calculo. ¿Oíste?
¿Alguna duda, chicas, chicos? Una pregunta. Sí, hola Isa. Ahora cuando termine la reunión tenemos que volver a entrar por el link. No, si no estamos teniendo dudas, si no hay consultas, ahora la reunión le queda 5 minutos. Así que, Yo tenía decime. una duda Sí, sobre el poblamiento de la Patagonia. sí. No me quedó muy claro si eran primitivos los pobladores o cómo fue el proceso, no me quedó muy claro en el texto. ¿Cómo primitivos? O sea, si vos me estás hablando si era otra especie que no sea sapien. Sí, No. si hubo otra especie, ¿no? Solamente ellos. Sapiens son, o sea, esta es la especie que termina de colonizar, digamos, el mundo, ¿no? Y sapiens son quienes llegan, es el hombre moderno, digamos, el que llega al territorio americano. En la clase pasada, Lili ahí viene, ahí está hablando Lili también en el chat. En la clase pasada Lili lo dejó un poco ahí presentado, cuando habló de esto, de que cuando se piensa en el poblamiento americano, tenemos que pensar siempre en los periodos de glaciación que permiten la presencia, digamos, de los glaciares que solidifican el océano o las aguas y permiten el paso caminando. Ahora, sobre el tiempo en el que el Sapiens llega a América, o sea, entra a América, y bueno, está cambiando como está cambiando el mapa de los homínidos, y como, porque esto depende o está adecuado, digamos, a los descubrimientos. Como decía Lili en la clase pasada, había el mapa que ella mostraba hablaba de 15.000 años antes del presente, y hoy sabemos que hubo hallazgos que superan en la antigüedad esos años, o sea que en realidad al momento se sabe que hacia el sur de Patagonia, más o menos 12.000 años, 9.500 años antes del presente, como que son los últimos hallazgos y el tiempo más antiguo. Pero la entrada, ahí van a tener para hacer dulce, porque no se sabe si es en la primera glaciación, o sea, si es en la última glaciación o en la anterior. Es hermoso. Eso es lo divertido de pensar estas cuestiones que son bien, digamos, más bien arqueológicas, pero pensarla desde el punto de vista de lo social, ¿no? O de nuestras ciencias sociales, que es justamente la posibilidad de cambio, ¿no? Sobre la teoría. Esto que dicen que el pasado está cerrado, y no, el pasado está abierto, sujeto a modificaciones, a interpretaciones, y nada, ahí está llegando gente. Ya está por terminar. Quedan 2 minutos. Decidamos ya si quieren que volvamos a ingresar o, si no hay dudas, podemos terminar acá y hago esto que les había dicho, que iba a subir una guía de lectura para la unidad 1, pero decidamos. Yo no tengo problema en volver a conectarme. Si es que hay dudas. Danos la guía de lectura, que estaría buena. Sí, Sería como más productivo. sí. Buenas. Bueno, se va a cortar en 1 minuto y medio. Oh, hola Melissa. Es que no es trabajo práctico hoy, NASA. Hoy no era trabajo práctico, hoy es clase de consulta. ¿Sí? El práctico 1 va a ser el 14. Lo que es hoy era una clase de consulta como para ir saldando los temas de esta unidad. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, acá estamos, no podía conectarme otra vez. Vamos por el segundo año. Bien, pero bien. Lo logré. Bien, ¿y con las clases cómo está yendo? La estoy siguiendo a Lili y estoy tratando, mira, leer todo. Me quedan 2 apuntes, me queda ¿qué te digo? Me queda el hallazgo de Marruecos para abajo. Está bien. Para leer. Lo otro ya lo estoy leyendo y resumiendo y me está ayudando mucho las clases de Lili. Sí, son una más. Que las voy leyendo, escuchando.